Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de su podcast Seres Multipasionales. Aquí les habla su host Franci. Como todas las semanas les traigo un episodio de podcast y hoy es un episodio muy especial. Algo que me he dado cuenta últimamente es que los episodios donde soy más vulnerable o cuento más allá de un poquito más de mis historias es con los que más conectan, con las personas me escriben algo, me mandan un mensajito y eso me da demasiada emoción. Y más que hoy quería hacer este episodio, es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo, pero estaba con ese tema de como, ya Francis, superé ese tema, ese viaje, pero para mí ese es un viaje que yo jamás voy a superar, porque es la Francis que hoy ustedes ven en día, la Francis que están escuchando hoy, es gracias a ese momento, ese episodio en mi vida, de ese viaje, de esa decisión que tomé en ese momento, que me hizo ser la persona que hoy en día les puede estar hablando con más facilidad, no voy a decir completamente, que no me da miedo sentarme a la cámara, que no me da miedo como ponerme a hablar y contarles un poquito de la historia, de mi experiencia, porque siempre van a existir esos miedos y eso es algo que a mí me encanta inspirarlos siempre, es que los miedos van a estar siempre, pero nunca dejar que eso nos paren para hacer las cosas que más queremos y que disfrutamos. Y para mí hacer el podcast es una de ellas. Así que te recomiendo que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho, que me dejes un review por las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify. Por allí también me pueden seguir porque esto me permite a mí seguir creciendo y haciendo esto que tanto me apasiona. Entonces, ya dicho esto, empecemos con el episodio. Hoy siento que este episodio me da demasiada felicidad y es algo que quería hacer, como les comentaba, desde hace mucho tiempo. Y quiero contarles desde mi experiencia de viajar solo. Y esto lo mencionaba en mi episodio número 39, que eran las 8 lecciones de mi vida en mis 38 años. Y una de esas lecciones era que les recomendaba hagan un viaje solo, completamente solo. Viajar te abre la mente. Y a partir de ese episodio hubo conexiones con gente que les llamaba mucho la atención eso y cuando les comentaba un poquito de ese viaje que yo había hecho, pues les llama la atención. Y a mí algo que me encanta es que cuando contar historias, escuchar las historias de otras personas, cuando alguien a mí me habla de que fue para tal parte, que viajó, que hizo aquello, yo me quedo así como, cuéntenme más. O sea, a mí me fascina, me encanta escuchar las historias de otra gente, de cuando ellos lo hablan con tanta pasión. Y para mí este tema es un tema que yo me apasiono y me lleno así de demasiada emoción contarlo, porque de verdad que siempre voy a estar agradecida a esa Franci que se atrevió y que tomó la decisión de irse y de disfrutar y de probar cosas nuevas a pesar de los miedos que tenía en ese momento. Entonces, en el episodio pasado, en el cómo tomar decisiones, yo les conté por qué decidirme a viajar a Asia. Yo decidí tomar este viaje por 2 meses y este viaje, mi decisión fue porque justamente quería enfrentar un miedo y ese miedo era el miedo a estar sola. Yo venía de una relación de casi 7 años y en ese momento nos habíamos separado y pues yo como que siempre me he hecho esa pregunta, ¿cuál es mi miedo más grande? Y eso creo que se los comentaba en otro episodio, no recuerdo muy bien, pero les refresco para las personas nuevas. Yo a los 14 años, a los 15 años me hicieron esa pregunta en el colegio, una vez haciendo una dinámica, un juego, me preguntaron que cuál era mi miedo más grande y en ese momento mi miedo más grande era perder a mi mamá a esa edad. Y al año siguiente de esa pregunta, mi mamá fallece y pues yo estaba enfrentando mi miedo más grande. Y ahí a mí me quedó tan marcada esa pregunta que yo dije, si mi miedo más grande ya sucedió y aún sigo aquí viviendo, pues yo ya no debería tener miedo a nada. Y siempre ha sido ese mi lema, ya mi miedo más grande pasó, no debo tener miedo más nada, pero sin embargo los miedos están ahí para protegerlos a uno a veces y otras veces como que esa adrenalina que uno va a sentir siempre porque es como esa emoción de hacer algo por primera vez y es como que esa expectativa, esa sensación y pues los miedos van a estar ahí, pero lo importante es hacerlo y hacerlo con miedo. Entonces, en ese momento, cuando yo me fui a Irlanda, yo me hice esa pregunta, ¿cuál era mi miedo más grande? Y en ese momento, mi miedo que tenía en ese momento era como estar sola. Y era porque estaba dejando toda mi familia, todo lo que conocía, mis amigos, me iba con mi pareja, por lo tanto no iba a estar sola. Pero yo decía, ¿qué pasa si en algún momento
nos llegáramos a separar, le pasa algo a él y yo me quedo sola. Y esto fue lo que sucedió en ese momento cuando decidimos separarnos, que yo dije, wow, me quedé sola. Y me quedé sola. Y no estaba sola porque estaba rodeada de gente maravillosa, de amigos increíbles, pero él era como mi sensación. Había sido una relación muy dependiente. Y eso pues obviamente me daba como ese agobio de, sí, estoy sola, o sea, la persona con la que se vino conmigo, con la que había logrado hacer tantas cosas en ese momento, pues ya no estaba. Entonces para mí era, yo estoy sola. Y eso fue una de las razones más grandes por las que yo decidí irme, porque yo dije, necesito enfrentar este miedo, que es el miedo de estar sola. Y para mí viajar, que era algo muy conectado a las cosas que me gustan, pues era como, wow, esto es perfecto. Pero de la manera como esta idea se me vino a la mente fue porque yo estaba en la búsqueda, estaba leyendo blogs, estaba artículos, y en eso encuentro un blog de viaje donde una chica hablaba y decía como que había tenido algo muy parecido, acaba de terminar una relación y ella había decidido irse a Bali a vivir por 6 meses. Ella dijo que fue como un autoconocimiento nuevamente, encontrarse con ella, en saber qué cosas le gustaban, le apasionaban, le quería ella hacer. Y eso hizo demasiado clic conmigo. Y eso es la razón por la que yo hago estos episodios, porque cada vez que yo les hablo y les cuento desde mi historia, yo sé que tú puedes estar aquí escuchándome y decir, wow, esto conecta conmigo, esto resuena, esto es algo que quiero hacer. Entonces, esto es una señal. Si estás acá escuchando esto es porque realmente el título de cómo me transformó la vida viajando sola, que obviamente en el cuento se van a dar cuenta que esto sirve para cualquier cosa en la vida, no necesariamente para irse a viajar solo. Pero si es algo que le hiciste clic porque esa es una de las razones, tienes miedo de viajar solo, quédate y realmente creo que esto puede ser una señal en tu vida. En ese momento, ese blog que leí fue la señal que a mí me dijo, es por aquí. Y fue donde yo dije, voy a tomar la decisión de irme a hacer este viaje por 2 meses al sur de Asia. Y aquí es donde comienza toda la historia. Yo compré ese pasaje, tal vez los detalles de cosas de viaje que si en algún momento quisieran saber, me pueden preguntar, escribirme, seguirme por las redes sociales, Francisca Sánchez, que ahí con gusto se las puedo dar, pero dándole un resumen y contarle más en detalle cómo yo me sentí o cómo me sentí yo en ese viaje. Y el aprendizaje que yo tuve en ese viaje es lo que les quiero como contar. Pero para ponerlos en contexto, este viaje yo lo hice al sur de Asia, compré un pasaje, un vuelo desde Dublín a Singapur, hice escala en Suiza y luego fueron desde Suiza a Singapur 13 horas volando, y ahí también estaba superando un miedo que era viajar sola y viajar en avión por más de 7 horas, que viajar en avión es algo que a mí me genera mucho estrés a veces. Entonces estaba superando muchos miedos en esa decisión que había tomado. Cuando yo estaba planificando todo este viaje, una de las cosas que siempre escuché, y aquí es donde va el primer aprendizaje, es que la gente, cuando yo les decía que me iba de viaje sola, era como que, sola, te vas sola. Y para mí era como, sí, me voy sola. Y yo ahí es donde digo como que cuando tú cuentas algo, ¿verdad? Y tú sabes que lo quieres hacer y otras personas de alguna manera quieren protegerte. Yo sé que la gente no lo hace desde un lado malo, pero si ellos no han vivido una experiencia igual, si ellos no han hecho algo similar a lo que vas a hacer, siempre ellos también van a tener ese miedo. Y esos son los miedos que la sociedad de alguna manera nos inculca, y nosotros son miedos aprendidos más que miedos con los que crecimos nosotros. Entonces, yo siempre me quedaba como con el sí, sola, y sin embargo me daba ese susto y dije, cónchale, sí, voy a estar sola, ¿qué va a pasar? Otras personas me decían, eso seguro consigues a alguien por allá, y yo sí, yo había leído otros artículos de viaje, de viajeros, donde decían que viajar solo no era viajar solo porque siempre ibas a conectar con alguien, y yo decía, ok, está a este lado, pero yo siempre me pregunté, ¿y qué pasa si yo, de verdad, en este viaje paso los 2 meses completamente sola? Yo era una persona muy introvertida, bueno, lo sigo siendo. Tal vez ustedes ven otra cara cuando me siento aquí a hablar en un video a contarles todo esto, pero yo siempre he sido una chica muy introvertida. Obviamente, hoy en día me di cuenta que lo que es
ser introvertido, extrovertido, el concepto es muy diferente a lo que muchas personas tal vez puedan pensar, pero esto lo dejamos para otro episodio de podcast. El punto es que para mí, yo pensaba que ser introvertida era eso, como que no hablar, no atreverme a empezar una conversación con alguien más, como al estar muy escondida. Y realmente no, yo soy una persona que me encanta conectar, que me gusta conectar con otras personas, salir. Tal vez no soy la más outgoing, la más como que vamos a hacer esto, vamos a movernos para acá. Tal vez no, al menos de que yo me sienta como un espacio seguro donde yo diga, bueno, voy a hacerlo. Pero ese punto creo que fue una de las cosas que más me ayudó. Y aquí va el primer consejo, fue la actitud que yo llevé para ese viaje. Yo me fui con una mente muy abierta, yo me fui muy consciente de con lo que estaba haciendo. Tenía una intención muy grande que era quitarme este miedo a estar sola, y esa intención iba muy amarrada al poderme abrir y a ser más yo, a ser más auténtica. Y desde el día uno que yo arranqué ese viaje, recuerdo que en el aeropuerto yo tenía puesto un suéter que decía, em, ser mujer es mi superpoder, ¿cuál es el tuyo? Eso está en inglés. Y un chico en Suiza, cuando estaba pidiendo un café, me dice, wow, me encanta tu suéter, por el mensaje que decía. Y era como que, de una vez fue como que conectó conmigo y como, ay, qué cool. O sea, me empecé a sentir más segura. Y así comenzó el viaje que hice, con ese miedo de que iba a estar sola. Además que eran Navidades, yo me fui el 3 de diciembre del 2017, nunca voy a olvidar esa fecha, 3 de diciembre del 2017 me fui para Singapur. Llegué esa noche, y esa primera noche que me bajé del avión, que entré al aeropuerto, y cuando salí agarré un taxi, era de noche, eran las 9 de la noche, iba yo en el carro viendo esos rascacielos y esos edificios gigantes, y yo solamente lo único que me decía, estoy aquí, lo estoy haciendo, y me sentía súper agradecida de vivir ese momento. Llegué al hotel. Aquí hay una recomendación que bueno, algo que tomé en cuenta fue que en todo lo que había leído me recomendaba mucho quedarme en hostel, porque los hostels son muy de comunidad. Son lugares donde tú rentas una habitación de varias camas, como de 4 a 8 a 12, 16 camas en una sola habitación. Rentas es como el espacio, la cama donde vas a dormir. Y te recomendaba que era como que la mejor opción, porque es donde van los viajeros que están viajando solos, y ahí pues puedes empezar a hacer esas conexiones y esas amistades. Sin embargo, yo iba con una mentalidad, ok, voy a quedarme en hostel, pero también quiero como ese espacio para mí, y iba intercalando durante el viaje hostel y hoteles, hostel y hoteles. Y aquí es una recomendación muy grande que les puedo dar, que si uno de sus miedos es acerca del dinero, de cuánto gastar, hay para todo. O sea, yo conocí gente que era realmente mochilera, que se quedaban en hosteles que costaban $10 la noche, como personas que se quedaban en hostels un poco más costosos, que era en mi caso, no en mi caso, pero igual seguían siendo económicos. Pero yo decía, estoy pagando entre 25, 30, $35 la noche, donde me puedo quedar en uno de $10 la noche, lo puedo hacer. O sea, siempre van a haber opciones dependiendo de lo que tú quieras. Entonces, que eso no sea un impedimento, que el sur de Asia es un lugar muy económico para viajar. Yo de verdad que solamente el gasto más alto que hice fueron $300, y fue porque hice un crucero de 3 noches en Vietnam. Pero bueno, esos detalles no los voy a hablar en este episodio. Los detalles son más internamente de lo que yo sentí y viví en este viaje. Entonces, ahí comenzó esa travesía, y me acuerdo que cuando yo llegué, yo dije, ay, pero ya todo el mundo estaba durmiendo, no conocía a nadie, y yo dije, Dios mío, ¿y si esto va a ser así todo el viaje? Y tenía mucho miedo a abrirme y a ser yo. Pero como iba muy consciente, y yo sabía que había tomado la decisión de que este viaje era para cambiar y para atreverme a experimentar y a hacer cosas nuevas, pues esa noche yo tenía mucha hambre, acababa de llegar, y yo dije, tengo hambre, pero me daba miedo salir como que a esa hora sin saber exactamente dónde estaba. Pero yo me obligué a decir, Francis, y recuerdo
Lo recuerdo perfectamente estando en la cama. Yo dije, Franci, tú decidiste hacer este viaje porque te querías atrever a hacer cosas nuevas. Tienes hambre, sal y ve a comer. Me paré, salí, miré en el Google Map qué cosas habían cerca y me puse a caminar y obviamente en el hostel donde yo estaba, me estaba quedando en una zona muy céntrica, estaba cerca de cosas turísticas de Singapur. Y cuando empecé a caminar, empecé a llegar a ver dónde está el hotel este de las tres torres que se ve como, que tiene como que pareciera una tabla, yo le digo una tabla de surf encima. Toda esa zona de ese lado. Y yo simplemente no podía la emoción de decir, estoy haciendo esto, me estoy atreviendo. O sea, la emoción que yo sentía en ese momento no se la puedo explicar. Y así fue que comenzó el viaje, con esa actitud. Entonces, lo más importante siempre es la actitud que nosotros le pongamos a la vida, a las cosas que hacemos, a la energía con la que transmitimos nosotros para decir, estoy aquí haciendo esto, a la intención que le ponemos a las cosas que queremos hacer, porque yo estaba demasiado consciente de qué era lo que quería aprender de este viaje y por lo tanto me tenía que atrever y arriesgarme a hacer esas cosas. Y así fue que comenzó ese viaje. Yo de allí al día siguiente en Singapur recuerdo que el recepcionista, obviamente, personas súper amables porque estar en un hostel es como comunidad, como que te preguntan de dónde eres, qué vas a hacer. Él me explicó, mira, haz esto, aquello, lo otro, no sé qué, vete, a todas estas partes. Y yo dije, listo, me voy. No conocía a nadie en ese momento y me fui yo sola. Y yo de verdad decía, es que yo estoy haciendo las cosas como yo quiero, a mi ritmo, sin tener que esperar a alguien más, sin nada, o sea, en ningún momento sentía que yo estaba sola, me estaba disfrutando el momento muchísimo. Y ese día, unas horas más tardecitas, fue el primer momento donde yo me sentí, tenía miedo era un tema de seguridad, porque claro, yo había leído también de cómo era estar en un país como mujer, en Asia, sola, que este es otro de los miedos que muchas chicas a veces pueden tener, el viajar como siendo mujer, completamente sola, a un país desconocido, a otra cultura. Y yo ya me había empapado también de mucho de ese tema porque quería, pues obviamente, cuidarme. Y en eso estaba yo en un parque y dije, no sé muy bien de qué es lo que hay aquí, era pura naturaleza, eran árboles, bosques, y me daba miedo como entrar. Y en eso veo que viene una chica también sola y ese fue el primer enfrentamiento que yo tuve, ese fue el primer paso que yo di para decir, ok, estoy aquí, quiero aprender a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, a atreverme a hablar con extraños y me quedé esperando a ver si ella iba a entrar a ese parque y dije, bueno, yo quiero hacerlo también, voy a preguntarle a ver si yo puedo, si ella va a entrar y si conoce hacer qué es esto, de qué se trata este parque, si hay algo más interesante adentro. Y cuando me acerco a preguntarle, ella me dice, ah, sí, yo lo conozco, no sé qué, voy a entrar. Y yo, ah, ¿te importaría si voy contigo? Es que me pareció súper, como muy sola esta área. Y ella, sí, claro, no hay problema. Me fui con ella y, wow, qué increíble fue el atreverme a preguntar, a conversar, a decir, ok, estoy aquí porque quiero conocer gente. Y fue una chica que nos hicimos amigas, o sea, sentía que nos conocíamos de toda la vida. Y fue esa persona que estuvo conmigo esos 4 días en Singapur. Yo me despertaba temprano para ir a visitar cosas. Ella, nos veíamos en la tarde y continuábamos haciendo cosas. Ella ya tenía 6 días en Singapur. Ella estaba viajando sola, pero era porque se había venido de Ámsterdam a Singapur como a probar, a ver, a hacer algo diferente. O sea, ella venía con una perspectiva también muy diferente a lo que yo estaba buscando, pero con esa en común que era vivir una experiencia. Y así fue como comenzó ese viaje y de ahí en adelante todo fue maravilloso. O sea, de verdad no hay nada malo que yo pueda decir de ese viaje, porque cada cosa, o sea, cada cosa que yo viví fue increíble. Y desde ese momento creo que ella fue la única chica a la que yo le tuve que hablar y preguntar algo, porque de ahí en adelante no sé si era mi energía, el simplemente estar dispuesta y abierta a que otras personas llegaran a hablarme, a que simplemente con una sonrisa, una mirada, yo conectara con alguien y la gente más bien llegaba siempre a hablarme a mí en cualquier hostel, estando afuera, en los barcos,
siempre había una manera de que yo conectara con alguien. O sea, yo de verdad nunca sentí que estuve viajando sola. O sea, sí estaba viajando sola porque había momentos en los que yo también decía, hoy quiero estar sola, hoy no quiero conocer a nadie. Y tal vez era esa actitud, esa energía que cambiaba en mí, que realmente hacía que yo en ese momento no conectara con nadie, pero era porque yo lo quería así. Cuando yo estaba abierta a decir, hoy quiero conocer a alguien, hoy me siento un poquito sola, hoy me gustaría hacer esto, ¡pum!, aparecían personas. Personas que hoy en día siguen siendo varios de ellos mis amigos, que seguimos conectados por Instagram. También los he visto ya bueno, en Europa. Hubo una amiga que conocí, una alemana, en un día, hablamos todo el día y esa noche fue como que yo dije, siento que te conozco de toda la vida y conectamos tan bonito que un año después nos vimos en Alemania, luego ella fue para Dublín y seguimos siendo amigas hoy en día. Y esto hoy lo veo desde la experiencia de conocer, desde todo este crecimiento personal que he tenido, desde la espiritualidad, algo que me encanta mucho decir que nosotros nos hemos encontrado y que venimos desde otras vidas. Aquí les recomiendo un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, te lo voy a poner por acá. Un libro que me encanta y yo siento que sí, que como que yo conecto con la gente que está a mi alrededor. De alguna manera siento que nos conocimos, venimos juntos de otras vidas, que cuando decidieron lanzarnos en el universo, veníamos ya con un pacto, con un saber que en esta vida íbamos a encontrarnos para cumplir algo. Entonces muchas de esas personas que conocí en ese viaje vinieron a eso. Otras como que ya pasaron y las recuerdo con cariño y hasta ahí, y más nunca volví a saber de esas personas. Pero en ese momento dejaron un impacto, dejaron algún aprendizaje en mí. Una chica española que ella sí era súper mochilera, ella tenía otro estilo de viaje muy diferente al mío. Recuerdo que ella ya tenía más tiempo, ya estaba viajando súper, yo le digo muy hippie, muy a lo relajada. Ella fue la que me llevó a mí a comer a un lugar local en Malasia que yo decía, no puedo creer que esté comiendo esto. Era un lugar donde la gente local comía y el hecho de que ella hubiese estado ahí conmigo y me hubiese llevado a ese lugar fue un aprendizaje que obtuve en ese momento. Entonces, acá va otro aprendizaje. Las personas que están en nuestra vida, indiferentemente, sea porque ustedes se fueron a viajar solo o porque están hoy, en día a día, cada persona que conozcan, sáquenle el provecho de un aprendizaje, aprendan de ellas, conózcanlas, escúchenlas. Tal vez hay personas que uno dice, pero ¿por qué vine y conocí a esta persona que me hizo esto? Y es como que algo tenías que aprender de eso. Entonces, las personas que van conectando en el día a día, en tu vida, vienen con un propósito, una razón para que tú aprendas, para que aprendas, tengas una nueva experiencia y que, que no se cierren a conocer y a seguir conociendo. Hay algo que habla mucho de esto, de que es muy difícil tener amigos a una edad adulta, en mi caso que yo tengo 38 años, y para mí es no, o sea, yo hago amigos que, a ver, obviamente que tú tienes los amigos que uno siempre dice que uno cuenta con la mano de las manos las personas que están cercanas a uno, los que realmente pueden estar ahí, pero yo también he tenido amigos que no son como tan cercanos a mí, pero que me han dado la mano y que han estado ahí en los momentos que yo he necesitado. Entonces, para mí siempre es como que el estar abierto a que nunca vamos a estar solos y que esas personas que vamos a necesitar en un determinado momento van a llegar. Yo conecto con gente que siento que los conozco de toda la vida y esa sensación para mí es maravillosa. Entonces, ese es otro mensaje que te quiero dejar con esto, es eso, estar pendiente de las conexiones que vas haciendo cada día, de la actitud que le pones, de la energía y de estar abierto a conectar con eso, con otras personas. Durante este viaje, bueno, otro de los aprendizajes fue las expectativas. Yo para este viaje siento que no tenía expectativas. No sé si yo era que tenía como mucho miedo, mucho temor, sí. Era como que siempre estaba muy cuidadosa, pero no era como que yo me hubiese hecho una película o una imagen de lo que yo iba a vivir. En realidad iba muy como, siento que quiero disfrutarme el momento. Y el hecho de quitarme las expectativas hizo que yo disfrutara más de cada momento que vivía.
y que la vida me sorprendiera y que el universo me sorprendiera a mí con cosas que yo decía, wow, no puedo creer que yo esté viviendo esto. También me enseñó a que uno a veces, por estas expectativas que uno le coloca a la vida en general, a todo, uno a veces juzga lugares, juzga personas que realmente te pueden dar un aprendizaje grandísimo. Y en mi caso, me pasó que cuando yo estaba tomando la decisión a qué otro país iba a ir, pues yo dije, uy, Vietnam no es como un país al que yo le tenga mucha fe, como que es un país que es muy caótico, que es mucha gente, mucho ruido, y le tengo miedo a ir a Vietnam, y es como que no, tal vez Vietnam no es mi lugar. Cosas que pasaron en el camino del viaje hicieron que yo tomara este vuelo a irme a Vietnam, a conocer Vietnam. Cuando yo llegué a Vietnam, sí que esté así como en shock de que, ¿qué hago aquí? ¿Qué es este caos? O sea, tú no podías cruzar la calle porque yo sentía que a mí me iba a atropellar o me iba a llevar una moto encima. Tenías que realmente cruzar entre las motos. O sea, ellos no se paraban, tú eras como que veías la manera de cómo cruzar. Yo en ese momento había conocido una persona que estaba viajando conmigo, o sea, porque ahí en el mismo viaje tú conoces gente con la que empiezas a viajar también. Y yo estaba viajando con una persona que literal me tuvo que agarrar la mano para poderme pasar porque yo estaba en shock. Y yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ese día, que fue un caos total, en la noche, Vietnam me dio el mayor aprendizaje que me pueden dar y es el disfrutar la vida y el no juzgar lo que estaba viendo. Y Vietnam es mi país favorito. O sea, de viaje, la experiencia más bonita que yo viví fue en Vietnam. Porque cuando estábamos ese día, entre el caos, entramos a ver como una obra de teatro de títeres que había como en el centro y entramos a esta obra y en la noche, eso fue un viernes, y en la noche casualmente los fines de semana como que cerraban esa avenida grande principal donde nos estábamos quedando y esa noche lo cerraban todo para que la gente saliera a disfrutar de la vida, literal a disfrutar de la vida. Yo salí y cuando salgo a la hora yo digo, ¿por qué no escucho la bulla? ¿Por qué no escucho las motos? Y lo que empiezo a escuchar es música, gente riéndose, gente disfrutando del momento. A esa calle la cerraban y la gente estaba jugando los juegos que yo jugaba de niña, saltar cuerda. Estaban las mujeres bailando, mujeres mayores bailando, niñitos en carros chiquitos andando por ahí disfrutando del momento y verlos tan felices, verlos ahí, disfrutar, disfrutar, es que esa es la palabra, no puedo expresarla de otra manera, disfrutando. Yo decía, wow, que me sonrieran, súper bonito. Para mí era maravilloso. O sea, yo amé en ese momento Vietnam. Y me encantó ver que entre el caos que existía en el día, transformar y ver a la gente feliz y disfrutando de la vida. Entonces esto fue un aprendizaje también muy grande que yo no le tenía ninguna expectativa a este país y fue el país que más me sorprendió porque yo para mí era como, cuando estuve en Tailandia yo sabía que en Tailandia estaba en la búsqueda de playas paradisíacas, colores hermosos, verdes turquesa y sí, ya venía yo como con esa imagen en mi mente y pues se cumplió esa expectativa, lo que yo estaba buscando. Pero en Vietnam, como yo no iba con esa perspectiva, lo que permitió fue sorprenderme y decir, qué bonito esto que estoy viendo. Y obviamente para mí no es el lugar como tal, si este lugar es bonito o es feo, porque para cada quien es diferente. Como digo, en el arte no hay como bonito y feo, porque la perspectiva con los ojos que tú mires, el arte para ti puede ser algo bonito y algo puede ser feo. Para mí, el lugar, para alguien le puede gustar la playa, para alguien le puede gustar la montaña, para alguien, otra persona le puede gustar las ciudades. Entonces, lo que yo te recomiende como tal, pues tal vez no cuadre con tu estilo de vida o lo que a ti te gusta ver. Entonces, cuando a mí alguien me pregunta cuál país o lugar recomiendo más, yo digo, es depende. Porque sí, yo amo la playa, yo a mí amo la playa, me fascina y Tailandia fue increíble. Pero hablando desde la experiencia de lo que yo viví, Vietnam fue mucho mayor porque fue la calidez humana, la gente sonriendo, el ver a personas tan felices. Eso fue el momento lo que me llenó a mí,
más que, o sea, no es el lugar, sino es la experiencia o lo que vives en ese lugar. Entonces, mi experiencia puede ser muy diferente a tu experiencia, pero por eso es que a mí me encanta hablar desde la experiencia que cada uno tiene, porque uno igual va tomando y va, como es decir, voy a probar y tal vez voy a Vietnam y puede que te guste, puede que no, pero de alguna manera escucha y dice, será por aquí, como de la misma forma yo vi y leí el artículo que decía viajar solo me permitió hacer esto, pues yo tenía una decisión que tomar, irme y hacerlo porque ella dijo que era increíble, o no tomarlo porque pues tal vez no resonaba conmigo. Lo hice y pudo haber existido dos formas, la de decir no, porque yo hice esto no era para mí, viajar solo no era para mí, o wow, qué increíble que esto conectó conmigo y hiciera lo que yo estaba buscando. Entonces siempre van a haber opciones diferentes. Entonces, para mí eso de no tener expectativas me hizo demasiado bien porque me disfrutaba cada momento. Entonces, esto va para en general en la vida, quitarnos las expectativas. Y yo sé que a veces es muy difícil, como siempre nosotros estamos esperando algo mejor, pero dejar que el universo, Dios, nos sorprenda, es ahí, es como que donde debería ser. Otra de las cosas, es que son tantas cosas que vi en ese viaje que fue maravilloso. Para mí, hoy en día me doy cuenta que el poder de manifestación está cuando nosotros soltamos y dejamos pasar. Yo siento que en ese viaje iba muy relajada, iba muy tranquila, que para mí si estaba con alguien, si no estaba con alguien, me daba igual. Para mí, no sé, siento que cada momento que estaba viendo era tan de tranquilidad y tan de disfrute que, que yo literalmente decía, quiero esto y aparecía. O sea, pero en ese momento no era consciente de eso. Hoy en día me doy cuenta de que yo en ese viaje yo tuve un poder de manifestación muy grande. Y aquí va mucho que la manifestación también va con este tema de intencionar. Cuando te dicen a ti, enfócate en lo que quieres y las cosas empiezan a aparecer. De eso se trata la manifestación. Cuando yo estaba en Tailandia, yo llegué a Bangkok y Bangkok me pareció una ciudad muy caótica también y yo en ese momento sí estaba sola y yo dije, no, yo no puedo hacer esto sola, me voy a ir al hostel a ver si consigo a alguien. Y me voy y me siento en la salita donde la gente podía compartir y yo agarré mi computadora y me puse a escribir y fue cuando conocí a esta chica alemana que me dice, ay, creo que vi tus botas en mi habitación, ¿será que estamos en la misma habitación? Y yo, no, no creo porque ta. Y así empezó la conversación, nos hicimos súper amigas. Entonces yo iba con la intención de, voy a buscar a alguien y apareció. Y fue una chica increíble y wow, qué bonito. Me acuerdo que estando en otro día en la espera de un barco para irme de una isla a otra, yo estaba así como que, quiero como conocer a alguien y no sé qué, y vi a alguien pasar y dije, ay, quiero una persona así como esa persona que acaba de pasar, y resulta que esa misma persona iba en el mismo barco que yo y empezamos a conversar dentro del mismo barco y nos hicimos amigos y fue como, qué loco esto. Entonces yo sentía eso, que sentía que iba tan relajada, tan como que me vivía la experiencia y no estaba esperando absolutamente nada, que cada cosa que pedía, cada cosa yo le intencionaba desde un lugar muy seguro, una certeza de que me estaba disfrutando el momento, que fue increíble. Que obviamente esto yo lo veo años después de haber vivido esa experiencia. Porque para mí ese viaje fue un despertar, pero un despertar que me di cuenta también muchos años luego. Yo no conocía nada de crecimiento personal, yo no sabía nada de esto de manifestación, o sea, como que sí lo había escuchado, pero para mí era como, nada que ver. Eh, y luego de unos años ya conociéndome más, entendiendo, y miro hacia atrás, hacia esa experiencia y decía, es que yo cada cosa que estaba haciendo lo estaba viviendo desde este punto de vista, desde este crecimiento personal, desde este autoconocimiento, de conocerme más, de arriesgarme, de atreverme, de manifestar, de conectarme espiritualmente. O sea, yo, la gente que conocía allá era como que me lanzaba cosas que yo decía, no sé de qué hablan, no sé realmente de qué me están hablando y era como, wow, pero qué fino aprender esto. Y para mí eso es, creo que quiero que se lleven de este episodio es eso, que la vida, nosotros vamos a ir aprendiendo, pero las cosas se nos van a mostrar cuando nosotros estemos preparados. Y para mí ese momento fue un momento donde yo tuve
mucho dolor, porque venía de esta relación donde estaba muy triste. Fueron meses antes donde realmente sí, tenía miedo de estar sola, estaba dolida, me habían roto el corazón, por así decirlo. Y esos momentos de como de tristeza, los que viví, fueron los momentos que a mí me hicieron salir de ahí y decir qué es lo que Franci realmente quiere, qué es lo que con lo que Franci realmente conecta, que siento que me había perdido en ese momento, en esa relación. Entonces, haber tomado estas decisiones de irme de viaje, de disfrutar, fue como que era el momento que yo necesitaba para vivir esa experiencia. Que uno dice, pero ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Bueno, porque así es que uno crece. Yo siento que en el estar en esa zona de confort, o el estar acá como una vida tan perfecta, no nos hace crecer y no nos hace como experimentar cosas nuevas. Obviamente yo ahorita siento que estoy viviendo una vida muy cool, muy chévere, y es como que yo, bueno, no, pero hay cosas obviamente que todavía me siguen retando y que yo digo, bueno, por lo menos enfocarme en esto, hacer las cosas que quiero, ir a mostrarme como yo quiero, ir a pedir, quiero este trabajo de esta forma, o quiero hacer esto de esta forma, o quiero pedir esta colaboración con esta persona. Esas cosas todavía me dan miedo y eso son cosas que yo tengo que aprender y empezar a enfrentar, y son retos que van a seguir existiendo en mi vida para poder seguir creciendo. No quiero hacer este episodio más largo de lo que ya tengo. Si ustedes quieren una segunda parte, conocer un poquito más de lo que fue este viaje, escríbanme en los comentarios. Pero para concluirlo y cerrarlo, lo que quiero es que te lleves de esto, es que si en algún momento en la vida, cualquier cosa que quieras hacer, siempre pregúntate si es un miedo, de dónde viene ese miedo, y si es algo que realmente quieres hacerlo, hazlo, atrévete a hacerlo, porque el miedo siempre va a estar ahí, pero no permitas que el miedo te pare a hacer esas cosas que quieras. Que no necesitas irte al otro lado del mundo para tener ese espacio para ti, conectar contigo mismo, con conocerte. Yo creo que la única persona que va a estar con nosotros el resto de nuestra vida es nosotros mismos, y tenemos que saber aprender si nos podemos aguantar solos o soportarnos solos. Yo digo que yo me caí muy bien en ese momento, yo me disfrutaba de mi compañía. Hay momentos en los que yo digo, uy, no, o sea, ni yo mismo me soporto, ¿cómo me puede soportar alguien más? Porque existen esos momentos, pero en ese momento de saber que yo decía, wow, qué fino es poder hacer mis cosas sin depender de alguien, me ha permitido o vivir ese momento, que todo este tiempo que yo viví sola, a que ahorita, hoy en día, tener una relación, tener amigos en general, todos desde un lado muy independiente, desde que los quiero, los amo, los adoro, pero siempre tener ese espacio para mí y no perderme en lo que otras personas te estén diciendo, porque esto pasa mucho cuando uno quiere ser auténtico, porque uno siempre está en búsqueda de esa aprobación de los demás, y eso me pasa muchísimo a mí, que ya lo hemos mejorado desde este punto, desde convivir conmigo misma, conocerme, entregarme a mí, ha sido maravilloso. Y otra de las cosas más importantes es eso, abrirme. La actitud con que veas la vida es la forma en cómo vas a poder conectar con las cosas que quieres. Si tú estás abierto a enfrentarte, a atreverte, a probar cosas nuevas, créeme que el universo te va a alinear para que todo te salga de la manera que tú quieras, de la mejor manera. Entonces no tengan miedo, no tengan miedo a atreverse a probar cosas nuevas, porque créanme que si es para ustedes, todo se va a alinear. Y si tienen una buena actitud, una actitud positiva, una bonita energía, las personas correctas, ustedes son personas magnéticas que pueden atraer las personas que necesitan tener alrededor suyo. Yo creo que esto es todo por este episodio. De verdad que lo amé, disfruté muchísimo poderles contar de esta experiencia. Tal vez me faltaron muchas cosas más, anécdotas tal vez de ese viaje, que se los puedo dejar en otro episodio también. Si quieren saber más, ya saben, me lo dejan en los comentarios. Recuerden visitar el canal de YouTube, que también ahí hay otros videoblogs más naturales, diferentes a los de estos episodios. Y nada, que nos seguimos escuchando, que se sigan atreviendo, que, que abracen todo lo que ustedes son, que es lo que yo siempre menciono muchísimo en este episodio de podcast, y que los quiero y que gracias por estar aquí conmigo cada semana. Así que ya saben, recuerden suscribirse al canal, dejarme un review, un comentario, seguirme por alguna de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, que eso me permite a mí seguir creando este contenido y que le siga llegando a otras personas más.
Nos vemos la próxima semana. Bye.